Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Hoy es viernes y les vamos a presentar las noticias más destacadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán, bienvenidos. 13 de marzo, en el arranque les contamos que solo asambleístas del MAS interpelarán a la ministra Achacollo este viernes. Parlamentarios de la oposición desconfían de la interpelación a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La ministra tendrá un tiempo ilimitado para responder al pliego. Los diputados Manuel Canelas, Juan Cala y Juan Quispe podrán hacer consultas complementarias o pedir ampliación de la información. La sesión de la Asamblea será conjunta entre diputados y senadores. El presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas del Senado de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, comentó que el MAS está haciendo un show para salvar las responsabilidades de Achacollo. Similar criterio es del diputado denunciante Rafael Quispe, quien dijo que la ministra fue responsable de más de 20 proyectos del Fondo Indígena. Quispe aclaró que no son solamente los 71 millones de bolivianos que se malversó del Fondo Indígena, sino más de 4.000 millones de bolivianos. El vicepresidente Álvaro García Linera aclaró que solo los diputados que suscribieron el pedido de interpelación, todos del MAS, pueden preguntar y pedir aclaraciones a la ministra Achacollo durante la interpelación que comenzará a las 15 horas de este viernes, hora boliviana. La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz convocó a sesión para aprobar el Estatuto Autonómico. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental convocó la sesión para el miércoles 18 de marzo. Ahí se pondrá a consideración la aprobación del documento que ya fue presentado por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Santa Cruz es el más retrasado en la adecuación de su Estatuto Autonómico en comparación a los demás departamentos del país. Cuando me posesionaron, dije que iba a poner a consideración el Estatuto Autonómico y una vez hechas las socializaciones con la aprobación, llegó el momento de su definitiva aprobación. Esperamos que todos los asambleístas se despojen de sus colores políticos y piensen en los cruceños. Fueron las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Filemón Suárez, al confirmar esta sesión. El presidente negó que en la Asamblea haya existido falta de voluntad política, como confirmó y como declaró el ministro de Autonomía, Hugo Siles. Aprovechó para invitar a Siles y a las demás instituciones cruceñas para que asistan a esta sesión de aprobación. Lucio Bedia, asambleísta del MAS, afirmó que como bancada asistirán a la sesión, pero exigirán que se tome en cuenta las propuestas de los sectores sociales que enviaron meses atrás hasta la Asamblea. Conflictos por tarifas, viajes y peajes en el territorio nacional. Dirigentes del transporte interdepartamental de Cochabamba, afiliados a choferes de minibuses y micros, empezaron ayer por la tarde a desbloquear los 20 puntos de la ciudad que habían cerrado. José Orellana, secretario ejecutivo de los transportistas federados de Cochabamba, informó que los transportistas suspendieron el paro de 24 horas. En horas de la mañana, los transportistas hicieron efectiva la medida con más de 20 puntos de bloqueo en diversos sectores de la ciudad. Los conductores rechazaron el aumento de las tarifas de los peajes. Además, pidieron mejoras en el mantenimiento de las vías y la habilitación inmediata del puente San Pedrito, que une a Cochabamba con Santa Cruz. Choferes de los 9 departamentos tratarán en un ampliado nacional en mayo el incremento de los peajes en todas las modalidades, así lo informó el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández. Es una resolución nacional donde todos los departamentos han pedido una revisión de sus tarifas en todas sus modalidades y sectores. Entonces, eso es seguro que lo vamos a hacer en un ampliado nacional, explicó el dirigente. Después del paro de 48 horas en la ciudad del Alto, los conductores de esta urbe anunciaron la paralización de sus actividades por 72 horas para la próxima semana. Una de sus principales demandas es el incremento del pasaje de un boliviano a 1.50 que se empezó a cobrar desde el jueves y que ha generado el rechazo de la población paceña. La asignación de escaños se hará con quienes alcancen al menos 3% de votación. El Tribunal Supremo Electoral informó que la asignación de escaños para la elección de asambleístas por población y concejales municipales se realizará solo con las siglas que alcancen al menos el 3% de los votos.
En este sentido, las organizaciones políticas que presentan candidatos de acuerdo a la norma 026 del régimen electoral deberán conseguir al menos el 3% de los votos válidos emitidos a nivel departamental para ser tomados en cuenta en la asignación de escaños plurinacionales de acuerdo al sistema poblacional, según el artículo 66 del párrafo 3 de la ley electoral mencionada. El mismo criterio será aplicado a las candidaturas para los distintos municipios del país. El Tribunal Supremo Electoral recordó esta medida a los partidos y agrupaciones políticas para evitar confusiones a la hora de la distribución de los escaños, ya sean departamentales o municipales. Esta figura se presentó en las elecciones presidenciales de 2014, cuando el Movimiento Sin Miedo y el Partido Verde de Bolivia se perfilaban a obtener al menos un representante en la Cámara Baja, pero de acuerdo al conteo final de votos no lograron el mínimo del 3% de la votación que exige la Ley 026. Por este motivo no se les otorgó la correspondiente representación en la Asamblea Legislativa. En Cochabamba nacen bebés cuatrillizos. El jueves 12 de marzo nacieron cuatrillizos en el Hospital Materno de Germán Urquide de la ciudad de Cochabamba. La madre, que es primeriza, y los pequeños, 3 niñas y un varón, están estables. Así informaron desde el nosocomio en donde se encuentran internadas. Alison, Melody, Kimberly y Anthony son los nombres que los padres han definido para estos pequeños. El nacimiento de cuatrillizos no se registra desde hace 15 años en la ciudad de Cochabamba. Claudia Lumadrid, de 38 años, madre de los pequeños, ha expresado su deseo de que el presidente Evo Morales sea el padrino de los cuatrillizos, que en estos momentos se encuentran en una incubadora. A falta de más incubadoras, habrá hasta completar, por supuesto, la madurez de estos pequeños. Sigue cortado el tránsito carretero entre Santa Cruz y Cochabamba. Tras 2 semanas de paso cortado por el derrumbe del puente San Pedrito en la zona Cristal Mayu, a una media hora de Villa Tunari, Cochabamba, la solución parcial y momentánea de la Administración Boliviana de Carreteras es la siguiente. Un puente solo para vehículos livianos tendrá un costo de 2 millones de bolivianos, el cual estará concluido y listo para su uso el lunes 16. José Holguín, de la Asociación de Mantenimiento Vial, encargado de la supervisión de las obras, detalló que el puente de 18 metros de largo, con 3 carriles que tendrán un ancho de 3 metros, cada uno con una altura de 3.2 metros y a 6 del lecho del río, tendrá un costo de 2 millones de bolivianos y podrá resistir el paso de motorizados de hasta 4 y 5 toneladas, incluyendo carga o pasajeros. Este corte carretero hace mucho daño al sector exportador, ya que por este tramo sale cerca del 40% de la carga exportable de Bolivia. Se estima que dentro de un mes será la carretera transitada por los camiones de alto tonelaje. El tramo final de la campaña electoral se enfiló hacia una serie de denuncias y contradenuncias dirigidas a inhabilitar a los candidatos del oficialismo y de la oposición en diferentes departamentos del país. Ayer en La Paz, el postulante a la gobernación del Beni por Unidad Demócrata, Ernesto Suárez, presentó una denuncia en contra del concejal paceño Jorge Silva del MAS por publicar en un medio de comunicación una encuesta de intención de voto elaborada por una empresa que no cuenta con autorización del Tribunal Supremo Electoral. Con esta denuncia, Suárez respondió al pedido de inhabilitación de su candidatura, presentado el miércoles por la concejala riberalteña Vanessa Irina, que ayer fue expulsada de la agrupación política Nacer. Los diputados María Eugenia Calcina y Rafael Quispe presentaron ante la Fiscalía del Distrito de La Paz la denuncia por omisión y coacción electoral en contra de Evo Morales y Álvaro García Linera. Los diputados plantearon su denuncia basados en el artículo 238 de la Ley del Régimen Electoral. Evo Morales y Álvaro García Linera, desde el pasado 28 de febrero, repitieron en varias ocasiones que el gobierno no apoyará proyectos regionales o subnacionales si el gobernador no es del MAS. En Tarija, el candidato opositor Luis Alfaro también presentó una querella judicial en contra del vicepresidente por inducción al voto y chantaje. A estos casos se suma el juicio por agresión física en que se encuentran involucradas en Santa Cruz los seguidores de la agrupación del exalcalde Percy Fernández y los seguidores de Raimi Ferreira, candidato a la alcaldía municipal por el MAS. En Sucre, el candidato Luis Ayllón se declaró en huelga de hambre por un supuesto acoso judicial, orquestado por la gobernación de ese departamento.
Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas del planeta. Atención con el dólar, se ubica hoy en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que marca para hoy 7 bolivianos 44 centavos y el yen, que se ubica en 0.056 bolivianos. Aquí está el segmento de los deportes en Bolivia News. Por la Liga del Fútbol Profesional Boliviano se enfrentan los coleros del campeonato con la necesidad de vencer para salir de la zona del descenso. Universitario de Pando y Sport Boys de Guarnes en Santa Cruz se enfrentarán este viernes en el estadio de Cobija en un partido de interés para ambos equipos por la incómoda posición en la que ambos se encuentran en el torneo clausura de la liga. Seriamente comprometidos con el descenso de categoría será el reestreno del Víctor Hugo Antelo al frente del conjunto guarneño después de que se marchara antes de que llegara el paraguayo Celso Ayala, debido a la inestabilidad económica que había en el club al mando del anterior presidente Luis Alberto Ruiz. Para este duelo de equipos coleros, el conjunto norteño mantiene la misma base del onceno titular que mostró ante Nacional Potosí en la fecha anterior, donde empató 0-0, excepto la variante del delantero Marcos Ovejero, en reemplazo de Elvis Uriona. El argentino no estuvo frente a los potosinos por acumulación de 5 tarjetas amarillas. Será el acompañante del brasileño Anderson Gonzaga con una motivación extra. Sport Boys viajó a Cobija con la premisa de iniciar una levantada que permita al equipo dirigido por Antelo salir del fondo de la tabla de posiciones, donde solo ganó un partido en 10 fechas. Gentiles amigos, amables cibernautas, esto es todo en informaciones para esta jornada de viernes. A tiempo de desearles un feliz fin de semana, los invitamos a visitarnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook y Twitter. Visítennos, comenten y déjennos sus informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.